Prenem la paraula y hoy lo hacemos con José Luis Tarazona. Él es escritor y acaba de publicar su tercera novela, Las brujas de la noche. José Luis, bienvenido al programa. Gracias por haberme invitado. José Luis, vamos a conocer un poco, antes de empezar a desgranar el libro, ¿quién es José Luis Tarazona? Pues soy, aunque no parezca mentira, soy químico y, vamos, un enamorado de la historia, de todo tipo de historia, tanto de Roma, de la historia de la antigüedad y especialmente de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la Segunda Guerra Mundial siempre me ha apasionado desde pequeño y, bueno, al final no soy historiador porque las dos, químicas y historia, eran las dos asignaturas que más me gustaban y al final me decidí por químicas. Pero bueno, en el momento que pueda haré historia. Bueno, hay tiempo hay para todo. Sí. La verdad es que tú declaras que tuviste la suerte de tener unos padres que se preocuparon por darte una buena educación. Sí. Te paseaban por los museos, Sí. Es decir, esto cuando de pequeño bebes de esta manera, al final esto sale. Sí, sí, por supuesto. Además, mis padres, como la mayoría de aquella época, empezaron a trabajar muy jovencitos y ellos tenían en mente que ellos querían que tuviera una educación, que estudiara una carrera, que tuviera cultura. Y ellos, aunque no tenían una carrera, tenían mucha cultura, igual que mis abuelos. Era gente muy culta, a pesar de que no tuvieran estudios, que no es lo mismo tener estudios que tener cultura, son dos cosas diferentes. Y ellos me inculcaron sobre todo leer, me llevaban a los museos y leer. Yo tenía una biblioteca en casa, la típica biblioteca de los clásicos, y yo, de verdad que no sé cómo lo hice, pero entre 12, 13 años me leía David Copperfield, me leía Ben-Hur, todos los clásicos, ¿no? Que no debería leer porque a veces eran libros difíciles de entender. Sí, pero aquí llega ya cuando entras en el mundo de los mayores, la Sí. experiencia laboral. Y no siempre has sido químico, es decir, No. esto es, tienes una carrera laboral, vas cambiando y Sí. bueno. Sí, bueno, la vida siempre te lleva, ¿no? Al final te tienes que dejar llevar por la vida. Yo siempre digo que nadar en contra... Siempre hay caminos alternativos. Exacto. Es decir, a mí, por supuesto, la química me encanta. Empecé como químico, por circunstancias no fue bien la empresa donde estaba. Entré en el mundo de las telecomunicaciones, en la antigua ONO. Estaba muy a gusto, con unos compañeros magníficos que a día de hoy incluso todavía siguen siendo amigos. Y me quedé allí. Y después vino la parte de la escritura. Y vamos a hablar de las brujas de la noche, de la novela. Sí. Vamos primero a calificar la novela. ¿Qué tipo de análisis haces tú de las brujas de la noche? Las brujas de la noche es una novela que es de historia ficción. Es histórica porque está basada en hechos, lugares y personajes reales, y es ficción porque la trama principal, a través de la cual explico la novela, es una trama de ficción. Hay entremezclo personajes de ficción y históricos. Siempre, tanto a notas al pie o en un glosario detrás del libro, explico al lector qué parte es real y qué parte no, para que sepa discernir, ¿no? Está basada en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y Las brujas de la noche era una aviadora, ¿no? Sí, es una de las grandes cosas desconocidas, de que las mujeres lucharon en primera línea, sobre todo en el frente oriental y de parte de los soviéticos. Casi 1 millón de mujeres lucharon en primera línea. Y las más famosas eran las brujas de la noche, que son las protagonistas, digamos, ¿no? en la novela. Eran pilotos de bombardero nocturno porque los aviones que usaban para bombardear eran aviones de la Primera Guerra Mundial. Es decir, y eran de madera. Eran de madera, de papel, y entonces los alemanes... la unidad más temida por los alemanes eran las brujas de la noche. Si derribabas a una, te daban la cruz de hierro automáticamente. Y les tenían pánico porque estas mujeres bombardeaban solo de noche, porque de día eran un blanco muy fácil, y cuando iban a bombardear apagaban los motores
se lanzaban en mitad de la oscuridad planeando, lanzaban 2 bombas que habían debajo de las alas de los aviones y la copiloto, porque eran aviones biplaza, con bombas en el regazo, encima de las rodillas, lanzaba las bombas encima de los alemanes. Entonces, claro, los alemanes no veían nada, salían mujeres de la nada encima de, digamos, escobas, no las escuchaban, no las veían, pero los mataban. Y ellos empezaron a llamarlas las brujas de la noche, porque les daba impresión de que eran brujas las que los estaban atacando. José Luis, ¿y por qué te inspiras en la Segunda Guerra Mundial y en este hecho en concreto? ¿Qué te atrae de ello? A mí siempre me ha gustado la historia, sobre todo Roma y la Segunda Guerra Mundial. Es una atracción que tengo desde pequeñito, aunque no me gustan nada las guerras y soy un pacifista convencido. Es una contradicción, lo sé. Pero me ha impresionado mucho, ¿no? Todo lo que aconteció. Y llego a estos temas porque, bueno, al principio siempre estudias lo típico, que si el desembarco de Normandía, que si la batalla de Stalingrado. Pero empieza a apasionarme lo que hay detrás, la historia que hay detrás, ¿no? La parte ocultista que había en las sociedades secretas ocultistas, que habían que coauparan al nazismo al poder, la lucha de las mujeres, que son las grandes desconocidas, y esas partes de la historia, o cómo muchos alemanes hicieron lo correcto, o ayudaron a judíos a escapar, que no solo fue Schindler, que tan magníficamente representa, ¿no?, el Spielberg en la película. Y entonces necesitaba contar esa parte que no se conoce de la historia, y que creo que me apasionó y que creo que a la gente le va a apasionar. Entonces uso las brujas de la noche como vector, como protagonistas principales, también para dar a conocer esas operaciones secretas tras las líneas enemigas que gracias a las brujas se llevaban, porque eran pilotos excepcionales. Muchas de ellas eran pilotos de acrobacia antes de la guerra. Y entonces ellas llevaban a espías o llevaban a militares tras las líneas alemanas para hacer espionaje o para hacer sabotajes. Y José Luis, ¿qué tiempo te lleva escribir la historia? A ver, gracias a Dios tengo facilidad para escribir, lo que me falta es tiempo. Entonces, escribir lo que es la novela en sí, la escribí en 4 o 5 meses. Lo que me ha llevado muchísimo tiempo es la documentación. Igual para hacer un párrafo me tengo que leer, por ejemplo, hay una escena que relato cómo es una boda, cómo era una boda, porque los nazis trataban de implantar una nueva religión, una religión pagana, basada en el paganismo germánico. Y entonces, pues hay una escena, pero yo hablo de escenas, pues yo veo la película a la cabeza. Entonces, me tuve que leer todo un libro de cómo eran las bodas, qué se usaba, por qué se usaba, pues para escribir 2 párrafos de la novela. Entonces, eso es lo que más tiempo me lleva. Y sobre todo después corregir la novela. Corregir es lo más delicado, siempre. Sí. Yo tengo, cada cual no tiene su librillo, ¿no? Yo tengo la norma de cuando estoy escribiendo lo importante es sacar la historia. No me fijo si he repetido palabras, si la frase está bien construida o no está bien construida. Yo saco la historia. Yo necesito sacar la historia. Y una vez ya sacada la historia es cuando me pongo a revisar cómo puedo mejorar las frases o cómo puede quedar mejor. Porque tengo la manía es una de mis normas, no repetir palabras. Es decir, no se puede repetir ninguna palabra o adverbios terminados en mente, no quiero repetirlos. Y entonces viene la tarea dura, que es la peor, creo que yo, del escritor, que es corregir tu propia novela. ¿Y hay algún personaje que destaca dentro de la novela? El personaje principal es Anya, que es un personaje de ficción, pero es una bruja de la noche, es una piloto que se le encarga una misión secreta por parte de los soviéticos tras las líneas alemanas. Pero es una novela bastante coral, o todas mis novelas son corales. Hay muchos personajes que son protagonistas, digamos, son coprotagonistas. Pero la principal sería una bruja de la noche, de ahí el título de la novela. Porque claro, está en el momento en que en el Tercer Reich está ya desmoronándose, correcto, que los aliados se ven ya ganadores y por lo tanto se ven ya de alguna manera que el trabajo que están haciendo sirve de mucho, ¿no? Exacto. Y por contra los alemanes se ven ya diciendo vamos que esto cae. Exacto. La trama trata de eso. Al final de la guerra, y estos son hechos verídicos,
los alemanes trataron de desarrollar las grandes armas, las más increíbles, ¿no? La que ellos llamaban las Wunderwaffen, las armas maravillosas, con la vana esperanza de que, claro, los tenían a los americanos a las puertas de Alemania, a los rusos en Polonia. Necesitaban alguna arma increíble, maravillosa, que les destruyera a los enemigos y les permitiera sobrevivir o por lo menos retrasar o ganar la guerra. Y por su parte los aliados, tanto los americanos como los rusos, en este caso en la novela hablo de la parte rusa, trataban de hacerse con los científicos y con esas armas secretas que los habían asombrado. Pensemos que los alemanes son los que crean el primer avión a reacción y sale a combate el primer avión a reacción, o las V1 o las V2. Entonces, la novela trata de eso, ¿no? De cómo los soviéticos, y de hecho real, de las acciones que hicieron los soviéticos por hacerse con la bomba atómica alemana que desarrollaban en Berlín, o por hacerse con las armas secretas que desarrollaban las SS en ciertos complejos que aparecen también en la novela y que son reales y que a día de hoy incluso se pueden visitar. Tenemos la ciencia ficción, por un lado historia real, por otra ficción, y que defines muy bien y que es una novela que me imagino que ahora vas a dirigirte al público sí. Y le vas a decir por qué le indicarías tú que tiene que leer la novela. Pues la tiene que leer primero porque de la Segunda Guerra Mundial se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero van a encontrar hay personajes muy, muy curiosos que tienen que ser contados y que son fundamentales para entender todo lo que pasó. Van a encontrar historias muy poco conocidas y sobre todo se lo van a pasar muy bien, porque yo escribo como me gusta a mí leer. Es decir, no hay paja, hay acción desde el principio hasta el final. Siempre hay acciones, siempre estás en qué pasará y ahora qué pasará y ahora qué pasará. Y de hecho ya muchos lectores, ¿no?, me lo dicen que les gusta. ¿Cómo puedes escribir tan así que estás en las 400 páginas en tensión? Es un libro que atrapa. Sí, está hecho para así, porque a mí me gusta que me atrapen los libros. Entonces, eso es lo difícil de hacer, ¿no? 400 páginas en las que no hayan hojas de relleno y siempre estén pasando cosas y no repetitivas, es decir, que la historia avance y te atrape y encima aprendas cosas que te ayuden a entender un poquito más qué es lo que pasó en este periodo tan importante para entender cómo es el mundo de hoy en día, ¿no? Publicado por Editorial Sarcandana, con una portada elocuente que lo dice todo, y me imagino que estarás contento, ¿no?, con la edición del libro, ¿no? Sí. La portada, cuando la vi dije, lo habéis clavado, es una de las brujas de la noche auténticas, se llama Masha Dolina. Y desde luego con la editorial estoy encantadísimo porque la verdad es que se preocupan por sus autores, se preocupan porque los libros se distribuyan, porque estés cómodo y porque siempre están pendientes de ti, con lo cual súper contento. Pero de todas maneras, José Luis, reconocerás que de los libros no se vive. De los libros es difícil vivir. Es difícil. Es muy difícil vivir. De hecho, creo que solo un 5% de los escritores consiguen vivir. Pero bueno, ahí están los libros, ¿no? Sí, y la satisfacción personal. Correcto, lo que tienes dentro tiene que salir. Mira, por ejemplo, tengo un conocido que compró el libro y su hijo le han operado de una hernia y está en cama, el pobre estaba desesperado. Y solo por la satisfacción de dejó el libro, de que el chico estaba encantadísimo con el libro, de que se lo estaba pasando bien, se estaba olvidando de su enfermedad, de que estaba en reposo, porque se lo pasaba también con el libro. Mira, eso lo vale todo, ¿no? Hemos dicho que es el tercer libro, el tercero, pero estamos viendo también que tienes el segundo, que es Die Glock, sí, que significa la campana en alemán. Sí. También, es decir, la misma fijación, ¿no? Es una historia alemana. Sí, son historias complementarias, pero son independientes entre sí. En Die Glocke significa la campana, y supuestamente la campana era una aeronave antigravedad que diseñó una medium que se llamaba María Orsic en una sesión espiritista en 1926 en casa de Rudolf Hess, que era el segundo mano de Hitler. Con esto empiezo a introducir a la gente el cómo las sociedades esotéricas, como Thule, que es la que forma y funda el partido nazi, tuvieron esa influencia incluso para el desarrollo de armas. Ellos hacen que se cree o supuestamente que se cree esta arma. Y también hablo de esa parte de las luchas internas que había dentro del Tercer Reich, que mucha gente no conoce que existían,
y las luchas de poder. Y en principio son temas que me apasionan, como bien habrás visto, y que creo que el público no conoce y que debería de conocer estas historias, ¿no? Porque son muy interesantes. José Luis, hay un cuarto libro, hay un quinto libro. Hay un cuarto libro ya terminado y ahora estoy en el quinto, escribiendo el quinto. Sí. El cuarto es también de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que empiece la guerra. Y el quinto ya es en la época de la Guerra Fría. Todos están relacionados porque cuento, digamos que es una serie de novelas independientes. Pero superpuestas. Exacto, que cuentan una historia, ¿no? Una historia en el tiempo de la humanidad que explican o trato de dar desde un punto de vista de ficción, no digo que sea histórico, pero de un punto de vista de ficción, ideas alternativas, ¿no? A ciertos acontecimientos que han pasado y que, bueno, que se podrían ver desde otro punto de vista. El lector tendrá que leer, ¿no? Para descubrir. Los enamorados de la Segunda Guerra Mundial están de enhorabuena porque tienen material para Sí. leer. Pero te vas a cargar a todos los alemanes, ¿eh? A ver, no sé si debería decirlo, pero no me gusta que las películas acaben mal, ¿vale? Para que se hagan la gente una idea, es como los libros son como esas películas de los años 50, 60, el desafío de las águilas o no sé, tantas, Evasión o Victoria o Los cañones de Navarones, de ese estilo, lo que es la novela. A mí me gusta que acabe bien, porque yo personalmente cuando veo una película o una serie que acaba mal, no, ya tenemos bastantes desgracias en la vida como... No, al final dices, pues no me gusta cómo ha acabado. Ahí tampoco puedes agradar, ¿no? A todo el mundo. Cada uno tiene su sensibilidad o quiere transmitir un mensaje o una forma de pensar. Y todas son válidas, tampoco digo que no. A mí personalmente me gusta que más o menos siempre es la Segunda Guerra Mundial. Ahí pasan cosas malas, es evidente, ¿no? Pero dentro de eso el espectador, bueno, puede estar tranquilo de que no va a ser un final desagradable, digamos. A mí me interesa saber de ti, José Luis, cómo te introduces en el mundo de la literatura. Evidentemente, ya me has dicho una base fundamental, que eres un magnífico lector. Sí. Y para ser un buen escritor tienes que ser un magnífico lector. Sí. Esa es la primera. Pero ¿cómo te decides, por ejemplo, para publicar el primer libro, El despertar de Helios? Pues, a ver, como soy escritor es muy de novela y muy de cine también. Porque sucedió en un viaje a Andorra en 2013. Llegamos a Andorra, nos vamos a un hotel de primeros de noviembre, nos vamos a un hotel de montaña en las pistas de esquí, y estando allí, un hotel de 4 o 5 plantas, en la montaña, nos pega una nevada impresionante. Nos quedamos aislados, mi mujer, yo y el conserje, en un hotel no había nadie más. Y mi mujer y yo dije, esto es como El Resplandor. Y como uno de mis libros favoritos, que es El Resplandor de Stephen King, un escritor que admiro muchísimo. Y entonces, estando allí paseando por los pasillos del hotel vacío, dijimos, esto vamos, estábamos asustados, digo, nos vamos a volver a la habitación. Y como no hacía nada en la tele, mi mujer se puso a escribir. Y yo digo, pues ¿por qué no? Y yo me puse a escribir. Y me puse a escribir, y empezaron a salir páginas. Y al final salió una novela. Me costó mucho coger el estilo, que al final lo conseguí, que es lo que más me costó al principio, ¿no? Pararte a ver qué estilo quiero para mis novelas, ¿no? Yo quiero un estilo directo, rápido, es decir, como bien me dijo un lector que ya está esperando la tercera novela, es un estilo sencillo, pero para nada simple. Es decir, el lector, para que te enganche, porque son novelas de acción. Es decir, no me puedo parar en grandes descripciones porque corto la acción, ¿no? y la intensidad. Y nada, salió la novela y lo presenté a una editorial. Me publicaron El despertar de Helios, que es mi primera novela. Es un thriller apocalíptico. Ahí ya me salgo un poquito del tema de la Segunda Guerra Mundial. Y lo publiqué y un poco más la casualidad, en uno de mis trabajos estaba al lado de la editorial Sargantana, que los conocía de alguna feria del libro. Les presenté mi segunda novela, la aceptaron y aquí estoy con ellos, con los 3 libros. Y bueno, la verdad es que es de novela, sí. De novela y de película. Fíjate, pienso que es un poco el destino, porque fue mucha casualidad que me encontrara con
con Quique allí, ¿no? Porque estaba justo detrás la editorial, pero yo no sabía que estaba y me lo crucé de, uy, Quique. Y le presenté la novela porque la acababa de terminar la Digloque, la segunda. Le presentó, le encantaron y empezó y se salió Digloque, después volvió a salir Las Brujas de la Noche ahora cuando he terminado. Y bueno, y fue un poco el destino, creo yo también, ¿eh? José Luis, lo más difícil de escribir una novela, porque ya tienes toda la historia en la cabeza, sí, ya te has documentado, quizás es la primera línea. Para mí no. No, la verdad es que yo, personalmente, yo creo que para la mayoría sí. Yo creo que lo más difícil a la hora de escribir es sacar la historia, tener la historia, es decir, hacer una historia que sea coherente, que sea intensa, que sea interesante durante 400 páginas no es nada sencillo. Eso es lo más difícil, ¿no? Es decir, tú puedes tener una gran idea y es lo que le pasa a mucha gente que empieza a escribir, que tú empiezas la novela, empiezas a escribir y llegas a la página 50 y has acabado la historia. O no sabes qué contar. Entonces, gracias ahí tengo suerte porque mi imaginación es desbordante. Yo creo que para ser escritor tienes que tener mucha imaginación. No solo ya tener don de palabra o haber leído mucho y saber escribir bien, por supuesto, y tener recursos literarios, pero sobre todo tener imaginación para ver una historia y saber una historia coherente, interesante, que no se te acabe en 50 páginas. Yo creo que es lo más difícil para un escritor. Y además de esto, cuando ya tienes el libro escrito, con las correcciones te ha pasado, esto no me gusta, esto lo voy a cambiar, sí, esto lo tengo que quitar, sí. Incluso algún capítulo que digas casi no me vale. No, capítulos que no me valgan no, pero cambiar frases y párrafos enteros, pero vamos. Y sobre todo tengo a mi mujer, que es historiadora, es decir, también juego con ventaja en casa. Juego con ventaja. ¿Vale? Y mi mujer es muy, muy, muy estricta. Yo también soy muy estricto. Entonces, digamos que nos ayudamos entre los dos, porque también es muy bueno para el escritor el tener un punto de vista diferente al tuyo a la hora de leer la novela. Yo lo recomiendo a aquel que se anime a escribir. Porque otro punto de vista, y también que sea estricto, y mi mujer quiere que salga todo bien, no quiere que se publique nada que no sea bueno, ¿no? Y si está publicado es que son buenos, os lo aseguro, porque es muy dura a la hora de corregir. Correcto. Y yo te diría que somos incluso 3 o 4 veces más duros que el propio corrector de la editorial, conmigo mismo. Por eso cuando llega la editorial llega ya perfiladito. Sí, sí. Yo no me gustaría terminar la entrevista si que no apareciera, porque hemos hablado de tu mujer. No, el nombre de tu mujer. Mi mujer es Ana Soyer. Entonces, historiadora y antes también cantante de ópera. Y la primera crítica literaria de José Luis Tarazona. Sí. Es la primera que leerá las galgadas del libro, sí, y que dirá, esto, José Luis, te sobra. Sí, sí. Además, la pobre, yo voy escribiendo, yo lo repaso y después ella lo repasa. Si nos hemos leído el libro 10 veces para repasarlo y cada capítulo 10 veces y ahora esto no, y esta frase no queda bien, hay que hacerla de otra manera, esto no queda claro, hay que rehacer toda la estructura de la frase. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tienes cuando firmas un libro, cuando lo dedicas, cuando vas a una feria, cuando una persona que lo ha leído te dice me ha encantado? Pues yo no tengo ego. A mí el que se me reconozca como escritor o no, realmente no es lo que me hace feliz. A mí lo que me hace feliz es que la gente sea feliz leyendo. Es decir, con eso me sobra. Es decir, que venga alguien y te diga me lo he pasado también, o como este chico enfermo dice, es que me he olvidado de mi enfermedad leyendo tu novela porque estaba tan entretenido. Eso, el poder hacer feliz a otras personas a través de la historia es lo que me hace feliz, el que se me reconozca no como escritor, el ego, ¿no? Sí. También es bonito para uno que vengan, que te pidan, que se interesen por tu libro. Pero lo más bonito para mí es también la cantidad de amigos que he hecho, ¿no? Eso es importante. De gente que ha venido a la feria, ha comprado el libro y después somos amigos por redes y seguimos siendo amigos. Perfecto.
José Luis Tarazona, ha sido un auténtico placer, placer conocer tu trabajo, conocer tus libros y esperemos sobre todo que vayan bien en las ventas. Espero. Y ese cuarto o quinto libro, pues nada, pasarás por aquí, nos lo presentarás. Exacto. Hombre, por supuesto, yo encantadísimo de venir. Gracias. Las brujas de la noche, un libro que les recomiendo que lean. Les gustará seguro.